Bueno, bienvenidos a The Talent Code, del podcast donde desciframos el futuro del talento. Soy Sofía Serrano y hoy vamos a hablar de un tema incómodo pero absolutamente necesario. ¿Qué pasa cuando un buen profesional se convierte en un elemento tóxico para el equipo? Porque esto no solo pasa en las empresas que tienen problemas, les pasa a todas, incluso a las más exitosas. Y lo preocupante es que la toxicidad no siempre viene de un solo lugar. Puede venir de una cultura, de un mal liderazgo, de equipos o incluso de una sola persona. A veces se instala poco a poco sin darnos cuenta hasta que empieza a afectar la forma en la que trabajamos y nos relacionamos. Y el costo de esto es altísimo, no solo para las empresas, como sabemos, con la rotación, la pérdida del talento, un mal clima laboral, sino también hasta para las personas mismas que se pueden ver afectadas con su salud mental, la motivación, incluso en su identidad profesional, ¿no? Y bueno, para entender cómo identificarla y gestionarla, en algunos casos transformarla, tengo conmigo a Carla Pachay, psicóloga organizacional con más de 15 años liderando talento en empresas como Cervecería Nacional, en Tesalia y actualmente está en Adium, Ecuador. Carla ha vivido procesos de fusión, cambios culturales, transformaciones de equipos en momentos en donde la cultura realmente se pone a prueba. Así que si alguien sabe cómo gestionar conflictos humanos es ella. Carla, bienvenida de Talent Code, ¿cómo estás? Hola Sofía, muchas gracias por esta invitación. Muy bien, definitivamente pues es un tema apasionante si estamos en recursos humanos o si somos líderes, porque pues lideramos todo el tiempo personas, equipos y siempre puede haber estas personas con conductas tóxicas dentro de una organización o dentro de un equipo de trabajo. Perfecto, pero mira, antes de empezar un poquito a ahondar en este tema, primero me gustaría que definamos qué es un empleado tóxico. ¿Tú crees que es alguien con un mal carácter o hay algo más profundo detrás? Bueno, en mi experiencia yo sí pienso que hay algo más profundo detrás. No le pondría como el nombre empleado tóxico, sino empleado con comportamientos tóxicos o que generan ambientes tóxicos. Em, y yo creo que tienen algunas características, pues, en particular, ¿no? Generalmente son personas eh, que cuando tú vas a un espacio, a una reunión, te generan pues esa incomodidad, ya sea porque no se comunican asertivamente o porque son muy egocéntricos, o a veces son personas que definitivamente no tienen nada bueno que decir o que le aportan mucha negatividad a los espacios, al equipo o a las reuniones, ¿no? Entonces, creo que por ahí es fácil identificar si hemos tenido compañeros tóxicos, jefes tóxicos, ¿verdad? Porque su comunicación generalmente puede ser muy negativa, puede ser de mucha queja también, o simplemente ser personas que tienen, no sé, comportamientos como muy egocéntricos también, ¿no? Pueden ser personas con mucho ego que piensan que todo lo que están haciendo, pues lo están haciendo muy bien, que nadie más puede hacer el trabajo como ellos. Creo que pueden verse de diferentes maneras y tienen pues definitivamente diferentes comportamientos, pero en mi experiencia te diría que esas pueden ser como características que he podido ver desde el rol que yo he ocupado también. Y por ejemplo, estas personas, vemos muchísimos casos y cada uno tiene sus particularidades. Por ejemplo, no sé si te ha pasado ver casos en los que tienes un high performer, una persona que da resultados súper bien, pero su equipo no está bien, genera un mal ambiente. ¿Te ha pasado algo así alguna vez? Sí, ¿sabes qué pienso? Que a veces estas personas tóxicas pues se enfocan mucho en entregar justamente los resultados. Ujú. Son personas que pues se venden hacia la organización como muy trabajadoras, a veces como son las que más trabajan, y se preocupan mucho por el resultado, muestran esa preocupación y trabajan mucho para conseguir justamente ese número, ese resultado, ese objetivo. Em, Sin embargo, y a veces los tenemos pues ahí como high performers, ¿no? Sin embargo, lo que sucede a veces es el cómo hacen y cómo llegan a esos objetivos, cómo los logran, cómo hacen, cómo es su relacionamiento, ¿verdad? Y ahí es donde hoy en día, pues,
alguien que ha venido siendo una persona tóxica, que conseguía los resultados, tal vez en este entorno actual ya no va a estar tan cómodo, porque hoy la gente ya no normaliza tanto esas conductas, inclusive desde las altas gerencias. Sí, me entrega resultados, pero ¿a qué costo? ¿Cómo lo está logrando? Y yo creo que ahí el rol de recursos humanos pues es muy importante, ¿no? Si bien es cierto, valorar mucho el resultado, el desempeño, como dices tú, pero el cómo logra esos resultados, cómo sostiene ese desempeño, pues que sea igual de importante. Entonces sí ha habido colaboradores que pues tienen un excelente desempeño, pero que o han sido tóxicos o se vuelven tóxicos. Yo no sé si se vuelven tóxicos, también creo que el entorno puede contribuir a eso, pero ahí también viene de la mano mucho la madurez personal y el profesionalismo de cada uno, ¿no? En algunas empresas tienen este dilema, ¿no? ¿Cómo manejas el balance entre un alto rendimiento y la salud del equipo? Si tú cómo podrías asesorar a un directivo que te dice, bueno, pues tengo este manager que es estrella, eh, que, bueno, que me brinda muchos resultados, pero el equipo ausente, mal, ¿qué, qué, Ujú. qué le podrías decir? O sea, creo que hay que ayudarlo, tal vez en mi experiencia, de dos maneras, ¿no? Creo que sí hay que hacer la intervención con el líder, puede ser a través de un proceso de coaching. Hoy creo que ya es más también eh, visto que tú desde tu rol de recursos humanos inclusive puedes ayudarle a la persona a que tenga ayuda psicológica, que creo que en el pasado se veía mal decirle a alguien, oye, tal vez necesitas visitar a un psicólogo, tal vez necesitas ayuda, ¿verdad? Eh, También están temas de coaching, de mentoring. Yo creo que si es un líder, pues que la compañía valora, ¿verdad? Y creemos que podemos ayudarle a mejorar su estilo de liderazgo, creo que hay que hacerlo. Y Ujú, por el otro lado, pues también un poco acompañar a esos equipos, saber cómo se están sintiendo, ¿verdad? Pero el trabajo creo que no es tan directamente, pues solo con el equipo, porque nosotros podemos decirles muchas cosas, pero si ellos no ven esa coherencia, ¿verdad? La organización me dice que todo está bien, que el ambiente es bueno, ¿verdad? Eh, pero mi líder no se comporta en coherencia, pues definitivamente yo más bien voy a desconfiar un poco de la cultura organizacional, de la organización, de sus altos directivos. Entonces, yo creo que sí hay que escucharle, acompañarle, no eternamente, creo que también hay que darle tiempo a ese líder para que entienda muy bien, para que él pueda trabajar sobre él, sobre un plan de seguir desarrollando pues su liderazgo o en lo que esté fallando, por lo cual tiene estos comportamientos tóxicos. Y bueno, pues si no funciona, ir viendo un poco si esa es la persona que necesitas para liderar tu equipo, si se puede ir a un área donde su impacto sea menor. O sea, creo que cada caso también va a ser muy particular, pero creo que hay que trabajar mucho con el líder de todas las maneras en las que la organización pueda. Yo creo que hoy también es más común si alguien necesita mejorar en algo, y es un líder que te ha aportado, pues también acompáñalo y ayúdalo a que pueda salir de ahí. Si luego de eso, pues no sucede, ahí la compañía tendrá que tomar también otras decisiones porque el costo de un liderazgo tóxico, pues realmente es bastante grande para la organización, para los empleados, para tu imagen como compañía. y mira, a mí me llama la atención a lo que dijiste hace un momento. Mencionaste, bueno, pues que la toxicidad no siempre, bueno, que a veces es la persona o que a veces se forma en la organización. ¿Tú qué piensas sobre esto? ¿Crees que siempre es la persona, la organización? Cuéntame un poquito, profundicemos más ahí. Yo creo que hay organizaciones, a ver, a las organizaciones las hacen las personas, definitivamente, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay organizaciones que ya están acostumbradas como a vivir en ese ambiente tóxico y que, bueno, existen, han existido. Yo me acuerdo que uno de mis primeros empleos en recursos humanos, pues, yo estuve en una organización que era bastante tóxica desde el liderazgo, había muchísima rotación, la persona el gerente general, la gerente general de la compañía llegaba a las 6 de la tarde, quería que todo el mundo esté ahí a esa hora empezaba como a reunirse, ¿verdad? Y a la gente le daba miedo
le daba miedo decir que ya tenía que irse, ya tenía como Mm. todas las condiciones tóxicas, tenía un mal liderazgo, estaba normalizado, el dueño de la compañía sabía de estos comportamientos y no hacía nada. Todas las semanas, yo que era en ese momento de creo que 19, 20 años, todas las semanas yo le daba inducción a alguien nuevo en una compañía que era pues bastante pequeña, yo creo que tal vez eran 12, 15 empleados. em, y había mucho temor. Yo creo que eso es parte como de estas culturas que se vuelven tóxicas, es que hay mucho temor en la gente. Entonces, de pronto puede venir alguien muy bueno, pero no se siente bien en ese ambiente. Yo creo que siempre hay que intentar decir, bueno, estoy acá, ¿cómo puedo cambiar este entorno? ¿Cómo puedo sentirme mejor? Pero hay empresas que definitivamente eso ha sido parte de su forma de gestión, digamos, o el estilo de liderazgo de los dueños, así. Entonces, ahí a veces no queda mucho que hacer, sino las personas, pues, como te digo, empiezan a rotar y a decir, bueno, yo de aquí salgo corriendo, ¿no? Entonces, creo que sí existen culturas o empresas también con esta forma de gestionar todavía, pero creo que eso ha ido mejorando, ha ido cambiando y también hay personas que tienen estos comportamientos o estas conductas tóxicas o que generan estos ambientes también. Y creo que ahí el mayor riesgo es cuando esa persona está en una posición de liderazgo Sí. con un equipo. Ujú. Si el problema viene desde el equipo de liderazgo, porque el equipo de liderazgo es quien refuerza la cultura, tanto para bien o para mal. Por ejemplo, en este caso, como tú me comentabas, claro, pues si el dueño de la empresa no hace nada y no le importa, entonces esa es la cultura que está creando con los demás empleados. Pero bueno, pues si hubiera un caso opuesto en el que desde el equipo de liderazgo se diga, nosotros no aceptamos estas cosas, Ujú. nosotros queremos este tipo de gente, entonces sería la película distinta, ¿no? Como, Sí, totalmente, totalmente, totalmente diferente. Y a veces los líderes creen que estas personas tóxicas pues les dan buenos resultados, pero no se dan cuenta de que si esta persona no fuera tóxica, ¿verdad? O no tuviera estas conductas, el resultado fuera muchísimo mejor, ujú. ¿ya? Porque al final la gente no quiere trabajar con ellos. Entonces la gente empieza a trabajar por su lado, en silos. Realmente tú construyes más cuando trabajas en conjunto con la gente, con los equipos, con otras áreas. Y creo que ese costo, pues a veces por ver el resultado tan inmediato, no lo logran ver. Ahora me gustaría que analicemos un poco el costo para la empresa de estos equipos, ¿no? A mí me gustaría contarte ejemplos que me han pasado aquí en España, ¿no? Por confidencialidad, no voy a decir el nombre de las empresas, ni las personas, pero bueno, te cuento que una vez tuve un caso de una persona que tenía mal rendimiento, que aparte de que tenía mal rendimiento, no tenía una buena interacción con su equipo, no respetaba las políticas de la empresa, teletrabajaba cuando le daba la gana, el equipo estaba también muy desmotivado porque decía, bueno, pues si esta persona lo hace y yo, ¿por qué no puedo hacerlo? ¿No? Y cosas así. Y resulta que tenían una carga laboral bastante grande, entonces la manager, en lugar de reportarlo a recursos humanos a tiempo, dijo, no, después lo hago. ¿Y qué pasa? Que esta persona se une al comité de empresas. Y cuando te unes al comité de empresas, tienes una protección. Aquí en España, no sé si en Ecuador es igual, pero bueno, pues aquí tienes cierta protección que es mucho más difícil despedir a una persona, ¿no? Intentamos varias cosas, pero al final nuestros abogados nos decían que despedir a esta persona nos podía resultar entre 60.000 y 70.000 euros, como para ver un poco los costos que tiene no tomar decisiones a tiempo, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Y a ver, acá, bueno, pues algunas compañías también tienen, no sé si sea como similar a un sindicato de empleados, creo que cada vez hay menos empresas que los tienen, pero definitivamente pues el costo económico realmente es, acá en Ecuador, digamos que las leyes son muy pro empleado, ¿no? Entonces, em, definitivamente pues si tienes un empleado que tiene ciertas protecciones, ya sea por la parte legal o que si en el despido su indemnización tiene ciertas condiciones, pues a veces esas personas eh,
tienen conductas como, bueno, si me tienen, o sea, ya como, mira, me van a despedir, pero me voy a ir súper bien. Entonces empiezan a comportarse realmente ya fuera fuera de las políticas. Te diría que muchas veces también como a intencionalmente actuar de esa forma porque saben que probablemente o no lo puedes despedir, ¿verdad? O si lo despides, se van a ir pues extremadamente bien pagados. Entonces, sí es algo que suele pasar y quizás ahí es eh, que la gente no es que se pone a comportarse de esa manera, eso sí, de la noche a la mañana. Ujú. Entonces, que los líderes pues puedan ver ese comportamiento, levantar la mano y tomar esas decisiones, pues es sumamente importante porque luego el costo económico, solo hablamos del costo económico, sin embargo, hay un costo también para las personas a las que este colaborador rodea, desde el Ujú. punto de vista de su líder, de sus compañeros, de que los compañeros digan, bueno, si a esta persona se lo permiten, ¿por qué a mí no? ¿Verdad? Entonces va generando este malestar, este mal ambiente de trabajo, que creo que ese es otro costo, y a veces también impacta en el bienestar de las demás personas, ¿no? Si tú ya sabes que hay una persona así, de que es molesto como que trabajar con esa persona, eh, tú te sientes mal, pues vas a tener una reunión y vas a decir, ay, no, Dios mío, me toca. Entonces también hay un costo personal que a veces tú dices, no, yo no estoy aquí para, como para aguantarme eso, ¿verdad? Y puede ser un talento y decir, mira, mi jefe no hace nada, la empresa no hace nada, yo mejor Exacto. o hago lo mínimo o busco otra empresa y me voy también, ¿no? Entonces, Sí. yo creo que el costo es bastante grande, no solo a nivel económico, yo creo que de la otra forma también puede cuantificarse, ¿verdad? Porque puede ser, ah, mira, tengo reunión justo con esta persona tóxica, entonces me voy a enfermar, entonces también voy a tener ausentismo. Sí. Eh, Puede generar muchos factores que quizás hoy las empresas no los están analizando integralmente, sino como que están lo más evidente es el costo del despido, pero todo el costo emocional, el costo de reputación de la compañía, inclusive el costo de clima o el costo emocional de los equipos, pues quizás eso hoy habría que medirlo mucho más y creo que ahí se pudieran acelerar inclusive decisiones sabiendo todo el impacto que esto causa. Porque, por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista del empresario, ¿no? Entonces tú solamente Ujú. estás pensando en los 60.000, 70.000 euros que me cuesta despedir a esta persona. Pero aparte, también está el costo del resto del talento que se me está escapando, que se me está yendo y que tengo que volver a reclutar. Y aparte, como tú lo mencionaste, ¿no? La reputación que tú tienes. Hoy también he visto que hay herramientas, bueno, ciertas páginas web donde puedes calificar a la empresa en las que trabajabas, Glassdoor y Ujú, cosas así. ujú, Y si tienes ujú. una mala marca empleadora, conseguir Claro, talento también va a ser otro reto que vas a tener. Entonces, totalmente. sí, sí, Ujú. es por eso un reto bastante grande para las personas de recursos humanos que nuestro equipo directivo nos escuche, ¿no? En esto y que se hagan parte y que no solamente se fijen en cierto número, sino que también empoderen con estrategias para no tener esto, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Creo que hay que poner sobre la mesa estos temas. Creo que hoy Recursos Humanos tiene un lugar muy importante en la mesa de poder traer estas situaciones, ¿verdad? Y de ser escuchadas. Entonces, creo que estas empresas que tienen estas culturas donde las personas son como el pilar más importante, eh, las personas que están en recursos humanos tienen por ahí una ventaja, ¿verdad? Que de pronto en otras empresas todavía no, pero hay que seguirlo construyendo, hay que levantar la mano, hay que visibilizar estas situaciones ante la alta gerencia, como dices tú, con datos, con información, eh, para ayudarle a la compañía también a que pueda tomar esas decisiones de una manera más objetiva, Ujú. porque a veces quizás el directorio, ¿verdad? Quiere como esos hechos, como esa información más objetiva que le permita tomar decisiones porque están acostumbrados a hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, a veces los temas de gente, creo que una oportunidad de recursos humanos es poder llevarlos de una manera mucho más objetiva, con muchos más datos, con más números, con más porcentajes, con más inclusive como
como con benchmark, ¿no? De, bueno, cómo está esa situación a nivel de otras compañías. Y creo que esa es la forma como de ir construyendo ese posicionamiento y de que estos temas pues no se demoren tampoco. Ujú. Ujú. Y mira, yo te quería ahora preguntar sobre el rol del manager en esta conversación, ¿no? Entonces, em, por ejemplo, ¿tú crees que es responsabilidad exclusiva de recursos humanos detectar a estos empleados tóxicos o es del manager? ¿Qué piensas sobre esto? Bueno, no quiero decir es solo del manager, pero es principalmente del manager, del gerente, del jefe, porque primero es la persona que más conoce a sus empleados, ¿ya? Yo siempre digo, en recursos humanos quizás somos uno, o no sé, como en mi rol, por ejemplo, de business partner, yo puedo ser una, em, y alrededor de mí hay, no sé, 15 managers, ¿verdad? Entonces, esperar que yo realmente conozca a todos es muy difícil, pero ellos, definitivamente, que están cerca de la gente, que los conocen, pues, eh, uno digamos que de sus responsabilidades, lo diría yo, es conocer a su gente. Y no solo conocerlo como desde el lugar de, bueno, qué tiene que hacer, eh, no sé, de qué empresa viene, qué tiene experiencia, sino conocerlo más a fondo, ¿no? Conocerlo, qué le motiva, qué le gustaría hacer más adelante, ¿verdad? Saber un poco, tener esas conversaciones difíciles si hay cosas que voy viendo que por ahí no me gustan, o que no están acordes a la organización, ¿verdad? Entonces, ahí es donde realmente tú vas a conocer a la gente, ¿no? Y quizás, bueno, acá en Ecuador todavía es muy común saber cuál es el entorno de la persona, no preguntar a profundidad de, bueno, cómo estudia personal o familiar, pero sí tener un entendimiento del entorno de esa persona para saber un poco también por dónde podrían venir ciertos comportamientos que no estén alineados a lo que la compañía busca. Entonces, creo que hoy el líder tiene la responsabilidad de conocer a su talento, de conocerlo y gestionarlo. Y yo creo que hoy a veces las personas tienen un equipo Ujú, y no se dan como ese momento, yo diría, de conocerlos, de hablar con ellos, de conversar, de dar feedback, de pedir feedback, ¿verdad? Porque ahí en la relación es donde tú vas sabiendo quién es quién. Yo ujú, creo que si un líder no sabe quién es quién en su equipo, pues definitivamente algo no está haciendo bien, ¿verdad? Y también pues gestionarlo, ¿no? Si hay algo que está sucediendo, pues poder levantar la mano a tiempo, conversarlo. em, a veces hay red flags. Yo creo que a veces hay esas banderas rojas, no sé, te pasó algo en el momento de la contratación y tú dijiste, como que sí, dijo esto, pero bueno, pues sabes qué, cuando yo lo estaba contratando, cuando yo lo llamaba, me pasaba esto, pero no importa, dale, ¿sí me entiendes? Y de pronto una bomba y tú dices, y tú dices, no, si tú realmente lo interiorizas, a mí me gusta mucho analizar, acompañar a los líderes a hacer esos análisis, ¿no? De por qué nos pasó esto. Pero vamos pensando, acordémonos lo que pasó en la contratación, acordémonos lo que pasó en este momento cuando ya hemos llegado hasta aquí, ya han pasado algunas cosas y también como visibilizarlo hacia otros líderes. Miren, nos pasó esto, ¿qué opinan? Eh, Hubo señales tempranas, a veces por el día a día, no sé, por el resultado, no nos detenemos a analizar un poco más esas señales tempranas, ¿verdad? ujú, Entonces, yo sí creo que el líder es como la primera puerta, ¿verdad? Para gestionar un conflicto, una conversación difícil, una persona con estas conductas tóxicas. eh, Ahora, el problema es si el líder no sabe hacerlo o es muy junior, creo que ahí eh, él va a necesitar ayuda, ¿verdad? Y también él debe poder levantar la mano y poder tener esa red de apoyo ujú. para manejar este tipo de situaciones. Ujú, yo creo que ahí va a estar la sabiduría del líder, no va a depender de si es senior, si es junior, sino de tener la sabiduría de poder levantar la mano y pedir esa ayuda si es que no sé cómo hacerlo. Ujú. Por ejemplo, en situaciones difíciles, por ejemplo, algún comportamiento
que la empresa no le gusta sobre algún empleado, ¿quién debería de tener esta conversación con el empleado, el líder o recursos humanos? Bueno, para mí el que debe tomar o liderar la conversación, pues es el jefe o el líder, ¿verdad? Em, si el líder, digamos, no puede, porque yo decía, puede ser muy junior, puede tenerle temor a esta persona, porque a veces pasa con este tipo de colaboradores que inspiran pues un poco de temor, puede pedir el acompañamiento de recursos humanos, sin embargo, pues no ser una responsabilidad exclusiva de recursos humanos, ¿verdad? Porque esa es una forma también de desarrollar a este líder, de darle la confianza para que él pueda manejar este tipo de situaciones, ¿verdad? Y si se equivoca, pues que pueda aprender de ese error, ¿verdad? Creo que para eso necesitas también una cultura en donde haya seguridad psicológica, pero definitivamente tienes que empoderarle a él por su desarrollo y también por dar el ejemplo, ¿verdad? De que al final el líder es el gerente, siempre acá decimos, así tú estés en una jefatura o una gerencia media, tú eres el líder de tu equipo, tú eres casi como el gerente de recursos humanos de tu equipo, porque recursos humanos generalmente en las compañías, no sé si pasa allá, pero acá en Ecuador son estructuras quizás un poco más pequeñas, ¿verdad? Entonces, tal vez una persona de recursos humanos da servicio o atiende a un grupo muchísimo más grande de líderes, no sé, tal vez 15 líderes están bajo tu responsabilidad como persona de recursos humanos. Entonces, no es fácil llegar a todos ellos y quien realmente conoce a su colaborador, realmente quien sabe quién es quién, pues es el líder. Entonces, recursos humanos sí tiene una responsabilidad de guiarte, de acompañarte, de darte las herramientas para que puedas hacerlo, pero no va a reemplazar realmente la responsabilidad del líder de conocer a su gente, de gestionar este tipo de conflictos, ¿verdad? Y de que si hoy no está listo, pues vaya aprendiendo a hacerlo. Mm, ¿sabes? Estoy de acuerdo contigo 100% en lo que dices. Ujú, ¿Sabes? Una cosa que también me ha pasado, que justamente como lo mencionas, que a veces ven a recursos humanos y recursos humanos da la noticia, ¿no? Al empleado, mira, esto de aquí no está bien. Entonces el ujú. líder es, o sea, porque no quiero que mi equipo me vea como el malo. No quiero que, entonces, claro, entonces recursos humanos es la policía o es mal visto en algunos casos, ¿no? Porque el Sí. líder no puede tomar esa responsabilidad como para quedar mal con su equipo. Y Sí, y sabes ahí, Sofía, que cuál es el riesgo de que el líder le diga al equipo, es que esta no es una decisión mía, esta es una decisión de la empresa, o esto es lo que la empresa piensa, o es lo que la empresa dice. Entonces ahí, eso es como, yo te diría, un caldo de cultivo de un equipo tóxico, porque van a pensar que todo lo malo o el feedback o la retroalimentación, ¿verdad? Es porque la empresa, pero en realidad al final es también lo que piensa tu líder, pero mm, a veces sienten ese temor y se crea como es que la empresa piensa una cosa, pero yo no pienso tan así, ¿me entiendes? Entonces, yo siempre les digo a los líderes, por favor, no hagas eso. Cuando tú eres nombrado líder, eh, tú eres la persona que puede tomar pues sus decisiones, puede dar sus opiniones, puede generar el desarrollo de la gente, ¿verdad? Y tú te vuelves la empresa. No es que la empresa es una y tú el líder eres otro. Tú eres la compañía porque la compañía te eligió a ti para ser un representante de ella frente a un equipo. Y a veces eso tal vez toma tiempo, ¿verdad? A los líderes o a los nuevos líderes darse cuenta de eso, quizás porque me gusta ser un líder simpático, ¿verdad? Me gusta que la gente me quiera, me gusta que la gente me vea bien y a veces eso pues no es tan agradable para mi equipo, qué sé yo. Entonces creo que ahí hay un riesgo y puede ser algo que a futuro cree personas o equipos tóxicos. como tú dices, caldo de cultivo, reforzando, no soy yo, pero la empresa es la que piensa estas cosas que también yo estoy de acuerdo contigo que esto está mal. Entonces, en vez de tener una conversación desde la empatía con tu equipo,
bueno, mira, entiendo que puedas sentir estas frustraciones, pero bueno, pues lo que nosotros esperamos es esto de acá. em, Ujú. Claro, y por eso, bueno, pues pienso que los líderes, si van a tener una conversación difícil con alguien difícil, claro, asesórense de recursos humanos si sienten que todavía no están listos para esa conversación, pero definitivamente es algo que los líderes tienen que tener dentro de sí, de sus responsabilidades, ¿no? Así que estoy de acuerdo. Totalmente. Quería hablar contigo de otro tema, ¿no? ¿Cómo vamos a detectarlo a tiempo, ¿no? Algo que pasa es que ya a veces nos damos cuenta cuando ya es demasiado tarde, cuando ya el clima está roto, cuando perdemos ya el talento. ¿Y qué herramientas tú utilizas hoy para medir el clima, detectar estos focos de tensión? ¿Utilizas algo o no? Sí, a ver, yo creo que hoy recursos humanos tiene procesos o tiene maneras de tener información no solo cualitativa, que creo que muchos años hemos sido expertos como en tener esta información más de, bueno, esto es lo que me dijeron, hice esta reunión del equipo y por ahí vino, sino que se ha venido, digamos que también adaptando, tener data cuantitativa, ya sea como dices tú, a través de encuestas de clima o pulsos de clima, o sea, no esperar. eh, este año capaz no hice encuesta, pero voy a hacer un pulso en estas cosas que me salieron mal y en las áreas, obviamente lo voy a hacer para toda la compañía, pero voy a tener foco en estas áreas en las que por ahí yo creo que tengo riesgo. Em, También a mí me gusta mucho hacer encuestas de nuevo líder. ¿Qué quiere decir? Pasado los, si es muy como que tengo mis dudas, puedo hacerlo como al cuarto mes, pero generalmente después de los 6 meses que alguien ha llegado a un equipo o alguien que ha sido promovido, a hacer una encuesta de nuevo líder, en donde les preguntas, bueno, ¿hay algo que te preocupa de tu nuevo líder? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué feedback le darías? ¿Qué recomendaciones le darías? ¿Cómo está haciendo su comunicación? ¿Verdad? Y inclusive también ahí sumarlo a lo que nosotros hemos venido haciendo siempre, tener open spaces con la gente, tener reuniones uno a uno, ¿verdad? Yo creo que hoy puedes medir de distintas maneras y creo que si tu cultura es una cultura abierta, la gente te va a responder, te va a responder y tú vas a tener información para poder gestionar. A los equipos para poder detectar, como dices tú tempranamente, cruzar información, ¿verdad? Hoy creo que como business partners o como recursos humanos, no solo tenemos que estar en nuestros temas de personas, de gente, de recursos humanos, sino también en el negocio, ¿no? Un equipo que se viene desempeñando muy mal, por ejemplo, en términos de sus números, y de pronto en la encuesta de clima también esa área está siendo un foco. Entonces, va viendo, como dices tú, estas señales que uno como recursos humanos tiene que estar atentas, tiene que decir, bueno, aquí estoy conectando los puntos y parece que algo por aquí no viene mal o de una conversación, pero creo que mientras más información tengas, como yo te decía, también permite ser más objetiva, permite abordar el problema a diferentes lugares y permite visibilizarlo hacia la alta dirección o hacia la gerencia general de una manera diferente también. Y Ujú. cuéntame algo, ¿tú crees que estas personas que, bueno, pues que hemos identificado como tóxicas puedan transformarse o tú aconsejarías que la salida ya es inevitable? A ver, no, yo sí creo, a ver, yo creo que todo el mundo puede mejorar, definitivamente, o sea, todo el mundo puede mejorar. En mi experiencia, cuando es una persona que tiene como su profesionalismo, su madurez emocional eh, muy, muy bien y está en un ambiente tóxico, generalmente, pues, como dices tú, esto provoca que otras personas roten y se vayan. Estas personas tóxicas a veces no, tienden como a quedarse Ujú. en la organización y como a seguir intentándolo desde el lugar que ellos conocen, trabajando mucho, trabajando hasta tarde, ¿verdad? Pero no mejorando esa otra parte. Entonces, em, yo decía, creo al inicio, primero hay que darle feedback, hay que decirles, mira, esto aquí, la verdad, no es la forma, no trabajamos de esa manera, eh, tenemos esta información en donde tu equipo dice
tal cosa. La organización prioriza estos otros comportamientos. Creo que el primer paso es ser muy transparente con ellos, muy transparente. Y ahí sí ir viendo la evolución, ¿verdad? Porque a veces tienden a cambiar temporalmente, pero no necesariamente, pues, pero luego repiten esos comportamientos, ¿no? Entonces, creo que la organización sí tiene que tomarse un tiempo para ayudar a la persona, para desarrollarla, ¿verdad? Para darle herramientas, te decía por ahí coaching, por ahí ayuda, puede ser psicológica, ¿verdad? Pero sí, ya si en algún momento no ves un cambio, no ves una mejora y sigue habiendo como ese daño al equipo, pues definitivamente creo que la organización tiene que tomar decisiones. Eso te estoy hablando de un quizás caso en el que la persona sí quiere mejorar, porque puede ser una persona que tiene esas conductas tóxicas, pero quiero mejorar. O Pero en en caso de burnout, por ejemplo, tal vez estoy comportándome de esta manera ahora, en esta situación, porque tengo mucha carga de trabajo. personas como tóxicas en todos los sentidos, ¿no? La empresa es mala, mi jefe es malo, mis colaboradores no sirven, el mundo es terrible, solo yo puedo, ¿me entiendes? O sea, y de pronto está en un área en la que el impacto es gigante, entonces no te demores. Sí, efectivamente. Ya, toma tu decisión ahorita porque tú vas viendo, ¿cómo te digo? No sé si decir como es una toxicidad superior. Sí, efectivamente. Ahí sí, mira, ya, toma tu decisión rápido porque puede pasar que esa persona, ¿verdad? Si está en una posición tan alta, es porque primero tiene mucha capacidad em, y puede hacer cosas aún de mayor impacto que tú ni te las esperas o no te las imaginas, ¿ya? Entonces, ahí sí, mira, en mi experiencia hay que recomendar inmediatamente eso porque tú ya has conversado y ya te has dado cuenta de que hay como una barrera en donde no, es que el problema no soy yo, el problema es el otro, el problema son los demás, el problema es la empresa, el líder, la humanidad. ¿Y tú crees que podemos detectar em, esto también desde el proceso de selección a estas personas? Sí, 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 yo creo que aún, a ver, yo creo que el proceso de selección es una de las partes más importantes de la vida de un empleado en una organización, ¿no? O sea, empieza realmente como desde que tú dices, bueno, quiero este perfil en mi empresa. Y yo siento también de que el hacer estas entrevistas, que puede sonar anticuado, porque hoy ya hay inteligencia artificial, hoy puedes meter, pero el poder poner, ya sea en una entrevista normal o en una entrevista hoy con estas nuevas herramientas, el tema conductual, el tema de comportamientos, de cómo has manejado estas situaciones, de cómo ha sido, cuál ha sido como un conflicto que realmente a ti te puso a prueba, no sé, como tener ese tipo de información o ese tipo de preguntas, pues sigue siendo sumamente importante para predecir. eh, que esa persona pues tenga algún tipo de comportamiento hacia adelante pues un poco tóxico. Hay personas que desde la entrevista te dicen, no, es que mi compañía actual es pésima, mi líder es malísimo. Vale. No, o te lo dicen, pero de una manera más sutil, entonces tú empiezas a indagar, o te dicen, sí, mira, en esta empresa yo tuve que hacer todo esto porque tuve un problema con las demás áreas que ni sé qué, y lo resolví de una manera brillante, y tú dices, ay, pero mira cómo lo resolvió. De pronto te das cuenta, o ya cuando referencias y todo, de que si hizo todo eso es porque tuvo muchos problemas en términos de sus relaciones, ¿no? Entonces, eh, yo sí creo que los líderes tienen que darle la importancia a ese momento de traer gente a sus organizaciones, más aún pues si estoy trayendo a un líder, más aún si esa área la que la traigo es un área que tiene sus complejidades, ¿verdad? Eh, y es muy relevante como la integralidad del proceso, ¿no? Hoy hay muchas maneras como de tener información, de entrevistar, pero que esa parte conductual no se pierda, o ese fit cultural, si que tu compañía eh, tiene una cultura muy orientada hacia la gente, ¿verdad? Eh, Poder
tener esas entrevistas validando el fit cultural con mi organización. Creo que ese es como el primer paso y detectar también esas red flags que yo decía, donde día, día uno tuviste, de pronto lo contrataste, pero en el día uno, en el día de su contratación pasaron tantas cosas o previo, sí hay que, ahí quizás yo hablo mucho como de hacerle caso a la información, a la data, pero ahí también al instinto Ujú. que nos da la experiencia en recursos humanos, a veces también hay que escuchar al instinto. Bueno, Carla, y antes de terminar, me gustaría que le demos algún consejo a nuestra audiencia, ¿no? Desde Ujú. diferentes perspectivas. Por ejemplo, hoy nos está escuchando algún manager y se da cuenta que tiene en su equipo a una persona tóxica. ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo empieza? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer este manager? Mira, yo el consejo que le daría es la comunicación. Yo creo que la comunicación es súper importante. ¿En qué sentido? Si yo tengo a alguien en mi equipo que se está comportando de una manera que no es la que yo espero, no es la que la compañía espera, es de sentarlo, conversar, ser sumamente ser asertivo pero transparente, de decirle, mira, estoy evidenciando esto de aquí, me gustaría que trabajemos de esta otra manera, ¿verdad? No son conversaciones como, eh, se me ocurrió que quiero conversar esto contigo, sino preparadas. Entonces yo creo que preparar una buena conversación eh, para decirle a esa persona que está yendo por el camino equivocado sería como el primer paso, ¿no? Porque a veces quizás vemos esas conductas y las dejamos pasar, no queremos tener ese momento incómodo, pero luego eso se nos va a hacer más grande. Entonces, mejor es dar el primer paso. Y si tienes ahora desde el punto de vista de un empleado, ¿no? Entonces, me doy cuenta que mi compañero es muy tóxico, es muy pesado. ¿Qué es lo primero que debería de hacer él o ella? Mira, yo creo que si es más un colega, obviamente pueden pasar algunas cosas, pero tal vez es decírselo, ¿verdad? Si yo soy una persona em, que sabe que puede comunicarse bien, pues como o con el otro. Tengo un ejemplo puntual, mira, en esta reunión en la que yo me invento, dije tal cosa, tú me dijiste que yo lo había hecho mal y la forma, o sea, ¿me entiendes? Como voy a decirle el hecho, lo que me pasó y lo que sentí, ¿verdad? Si eso sigue trascendiendo, ¿verdad? De pronto, pues, hablar con mi líder también, puedo hablar con mi líder. eh, hay personas que a veces hablan con recursos humanos, ¿no? Porque tienen un problema con un par en otra área o con un colega. Entonces te dicen, oye, mira, quisiera, hay muchas herramientas hoy también en términos de psicometría en las empresas, se usa mucho el DISC. Entonces, a mí me ha pasado que me han dicho, Carla, me gustaría conocer un poco más el DIS de esta persona y que esta persona me conozca más a mí, hagamos una reunión. Entonces, hemos hecho reuniones en las que yo le digo, bueno, mira, el estilo de esta persona es así, sus motivadores son así, por eso se comporta de esta forma, y en tu caso, pues es de esta manera, por eso a veces puede ser más difícil. Entonces, yo creo que ahí lo importante es la madurez de la persona, que no se deje llevar y empiece a hablar y decir, ay, no sabes que mira, esta persona es así, ¿me entiendes? Como en la queja, que no se quede en la queja, sino que lo lleve a la acción desde construir, desde ser constructivo, desde poder ayudarle o a ese otro o ayudar a la organización a gestionar esto, eh, y a levantar la mano, pues si en el caso no puede hacerlo solo, a levantar la mano, ya sea su líder, ahí sí a recursos humanos también. Creo que hay varias maneras. Y por último, a un empresario, ¿no? ¿Qué consejos le darías para que su empresa cree una cultura en la que la toxicidad no tenga espacio? ¿Qué le dirías? Primero, ¿cómo es la cultura de esa empresa? ¿Es una cultura que va a priorizar el resultado, o prioriza el cómo? ¿Ya? Es una cultura que cuando va a evaluar a su gente o a promover a su gente o a seleccionar gente, se enfoca solo en que estas personas hayan dado el resultado, sin importar el cómo lo hayan hecho. Entonces, como tener ese balance, eh, de, si bien es cierto, el resultado es importante, igual de importante es cómo hayas
tratado a las personas, cómo haya sido tu comunicación, cómo haya sido tu trabajo en equipo. O sea, eso es realmente importante para no instalar en su organización una cultura tóxica, sino una cultura que, si bien es cierto, obviamente quiere ganar, quiere vender más, quiere ser la primera, quiere ser líder, eh, también está a la par con la gente, tratándole pues de una manera en la que le genero bienestar, crecimiento a las personas. Eso, que revise bien eso, cómo está promocionando, cómo está contratando, cómo está gestionando estos temas y cómo está evaluando y reconociendo a la gente. ¿Lo reconoce solo por el número? ¿Lo reconoce porque hizo algo de una manera distinta con las personas? Bueno, Carla, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, tu visión. Nos dejas aprendizajes muy poderosos y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en este episodio. Si les gustó, los invito a acompañarnos en LinkedIn, en Spotify y en YouTube. Muchas gracias. Sofía, muchísimas gracias a ti por el espacio.